Entonces aquí el n va a representar los niveles que se utilizaban en el caso del radio de Bohr. Y pues aquí estamos viendo ya la fórmula que se utiliza para los radios de Bohr. Solo voy a agrandar esto un poquito. Ahora, es importante que nosotros entendamos que la fórmula de los radios de Bohr carece de significado en la solución de la mecánica cuántica, porque la densidad de probabilidad radial tiene valores que el radio puede tener que sea cero o que el radio tenga valores hasta llegar a infinito. Entonces, esta sería la situación de la probabilidad radial que tiene que estén en el intervalo entre 0 e infinito. En la mecánica cuántica, más bien tendríamos que hablar de un radio promedio, que aquí es donde nosotros empezamos a analizar de un radio promedio. Y esta cantidad podríamos decir que si aumenta con los valores de crecimiento de los niveles, no tendrían que predecir el modelo de Bohr. Entonces, el segundo número cuántico que nosotros vamos a tener, el número cuántico, solo voy a colocar aquí. El segundo número cuántico sería el L. Y este L del momento angular. Es la solución matemática que muestra que se permite y adopta valores donde tengamos a L como 0, como 1, como 2, hasta llegar a n-1. Es decir, que los valores aquí de n, los valores en L van a fluctuar entre ceros y el valor máximo que tengamos aquí entre 0 y el valor máximo que tengamos, que va a ser n-1. Aquí el L estaría en esta situación. Por ejemplo, si nosotros decimos que el estado base del hidrógeno es n igual a 1 y tenemos que este momento que tenemos acá es igual a 0, entonces nosotros tenemos que este valor que tenemos aquí es permitido solamente para el L que nosotros tenemos acá. Pero si nosotros tenemos que tener en el estado excitado 2, entonces aquí el valor de L máximo ya tendría que ser 1. Y en consecuencia los valores que son permitidos es que tengamos que L pueda ser 0 o L pueda ser 1. O sea que ahí tendríamos una variación entre estas dos situaciones. Es importante poder señalar que a menudo los estados se les pueden asignar diferentes números cuánticos y el número cuántico angular, el L que estamos diciendo aquí, se va teniendo por códigos. Por ejemplo, en el caso de aquí que nosotros tengamos los L's y los códigos, vamos a tener, por ejemplo, que el código S va a representar el momento angular, el momento angular 0. Ahora, en el caso de P, va a representar al momento angular 1. En el caso de D, va a representar al 2. En el caso de F, va a representar al 3. En el caso de G, va a representar a 4. Y en el caso de H, va a representar a 5 en este caso. Entonces, en el caso de lo que observamos aquí, es que podemos ir calculando el vector angular dependiendo de la situación que nosotros vayamos teniendo. Entonces, el cálculo de la mecánica cuántica que nosotros vamos a ir teniendo aquí van a estar relacionados con las dos funciones que habíamos mencionado anteriormente. En el caso del 2A, que habíamos señalado, y el 2B, que también habíamos señalado, que si se recuerda, 2A representaba una de las funciones donde resulta la simetría esférica, y en el caso del 2B, que habíamos hablado de que eran la representación
simétrica del cilindro, que en este caso, pues nosotros habíamos mencionado que es donde nosotros hablamos de la distinta energía que nosotros vamos a llamar, y que lo íbamos a llamar como 2B. Entonces, en el caso de la mecánica cuántica, también nos da el valor de la magnitud o de la longitud del vector del momento angular. A ese es el que nosotros representamos como L. Vuelvo a repetir, esta es la magnitud o longitud del vector del momento angular. Entonces, ¿cómo encontramos esta situación? Aquí es donde nosotros vamos a relacionar nuevamente que L, que sería la magnitud, va a estar relacionada con L por L más 1 multiplicado por H partido 2pi, que sería otra forma de representarlo. L por L más 1 por H barra, que sería otra forma en que nosotros lo podríamos señalar. Ahora, en el caso de la dirección que nosotros vayamos viendo de L, del vector L, la dirección que nosotros tengamos de acá, entonces aquí surge de un número cuántico que emerge que va a salir de la ecuación nuevamente de Schrödinger. Es por eso que la ecuación de Schrödinger era bastante importante, porque aquí es donde se va a conocer a esta situación como el número cuántico magnético, que es el m sub L que habíamos visto en física, en química anteriormente. Entonces aquí puede adquirir valores que estén entre menos L y más L. O sea que vamos a tener rangos que estén entre menos L a más L. Que estos serían los valores que representan a esta situación. Por ejemplo, en el caso de ML, nosotros podemos tener menos L. Por ejemplo, aquí menos L menos 1, puntos suspensivos, menos 1, 0 más 1, puntos suspensivos, L menos 1 y por último el L. Entonces, estas son las formas de que nosotros podemos tener, y vuelvo a repetir que a este M sub L es al que se le conoce como número cuántico magnético. Entonces, es importante que nosotros miremos que aquí vamos a tener una parte simétrica. Por ejemplo, en el caso de, si nosotros tuviéramos un M, un L, vamos a ver, un M sub L, donde tengamos menos 3, menos 2, menos 1, también tendríamos la parte positiva, el 1, el 2 y el 3. Entonces, el número cuántico magnético que va a representar el L mayúscula aquí, se va a representar como el momento angular L sub Z, que eso se va a encontrar por este M sub L multiplicado por el H barra. O, qué bien, si nosotros lo queremos ver así, el L sub Z va a ser igualado a M sub L H partido 2pi. Entonces, si nosotros conocemos la magnitud de L, la magnitud del vector L, si conocemos esta magnitud, podemos encontrar los componentes de Z para esta ecuación que nosotros estamos viendo aquí, para la ecuación que estamos teniendo en esta situación. Y podemos determinar también el ángulo que está entre este vector. Entonces, el ángulo que está entre este vector se podría encontrar como el coseno inverso de L sub Z partido L. O bien, que también lo podemos ver como coseno inverso, haciendo la sustitución de ML partido, si ustedes recuerdan el L, que es el L mayúscula, que era L más 1. Pero como ambos teníamos H barra, pues se cancelarían y solamente nos quedaría esta escritura que nosotros tenemos acá. Aquí se muestra que los ángulos teta que vamos a tener
y vamos a poder ver los valores de ML y las restricciones que podríamos tener en el momento angular que estamos teniendo aquí. A esta situación que nosotros estamos viendo se le llama cuantización espacial. Esta cuantización espacial no existe en la física clásica, solamente en la parte cuántica. Es donde nosotros podemos ver el momento angular de una partícula que gira en cualquier dirección en el espacio. Y entonces es ahí donde nosotros podemos observar algo así, que nosotros tengamos, por ejemplo, una situación. Vamos a ver. Por ejemplo, que pongamos aquí 2 barras. Entonces podemos observar que si nosotros tenemos aquí el 0, el L1 puede estar en estas posiciones que voy a señalar con el color negro. Si estuvieran en estas posiciones, donde señalaríamos el -1 y el 1, entonces aquí podríamos encontrar esa posición. Aquí sería el primero, aquí sería el segundo y aquí sería el tercero, que estarían en estas 3 situaciones. Lo voy a alargar un poquito más esto para tenerlo aquí. Ahí estamos. Entonces, esta situación nos ayudaría a poder encontrar, con esta ecuación que nosotros tenemos aquí para encontrar el ángulo, podríamos encontrar el ángulo que nosotros tendríamos en el caso del vector en esta situación. Pero vuelvo a repetir, esto puede ir cambiando porque aquí estamos hablando de M sub L. Ahora miremos en el caso del M sub L donde tengamos más valores. Por ejemplo, que tengamos aquí 0, aquí 1, aquí 2, aquí -1 y aquí -2. Entonces podríamos tener las diferentes situaciones de los momentos. Aquí tendríamos 1. Vamos a colocar hasta acá el 2. Vamos a ver. Por acá el 2. Por acá el 1. Nuevamente se miraría la situación acá. El 1. Y de aquí hacia el 2. Entonces, aquí en estas partes que nosotros estamos viendo la parte donde se pueda tener la relación del M sub L, dependiendo de la simetría que se vaya teniendo en esta parte. Y pues podemos tener valores hasta tener un L sub 10 para poder observar esta situación. Aquí es donde nosotros encontramos la idea del momento angular. Y es por eso que era importante lo que mencioné anteriormente. El momento angular y el principio de incertidumbre. Porque aquí es donde nosotros podemos relacionar estos dos temas. ¿Por qué? Porque en el caso de la situación del principio de incertidumbre, el L no puede alinearse totalmente con el eje Z. Aquí no se puede alinear con el eje Z que nosotros podemos ir observando acá. Porque en el caso de aquí nosotros estamos viendo el Z de esta forma vertical y aquí este no se va a poder alinear con el eje Z. Pero el valor más pequeño del ángulo va a ocurrir cuando M sub L es igual a L. Entonces, aquí es donde vamos a tener el ángulo, el θ más pequeño. Cuando el M sub L es igual a L. Entonces, esto concuerda con el principio de incertidumbre de Heisenberg, porque donde podemos colocar ya precisamente la posición, donde decimos que el movimiento
la incertidumbre del movimiento multiplicado por la incertidumbre de la posición, que en este caso sería Z, sería mayor, y vuelvo a repetir que con fines de lo que estamos trabajando, vamos a utilizar ya directamente la definición que se utiliza, que es el H barra partido 2. Y por analogía de lo anterior, también se puede ver que la incertidumbre del momento, del vector, del momento que estamos observando aquí, que habíamos dicho que este vector es el momento angular de Z, multiplicado por la incertidumbre de phi, va a ser mayor que el H barra partido 2. Entonces, con eso nosotros hemos reemplazado la incertidumbre del momento lineal en dirección a Z por la incertidumbre de L. Y pues aquí podemos ver también al momento angular en la dirección Z que podemos ir observando acá. Aunque es importante mencionar que aquí lo que sí exige es de que la incertidumbre de phi tienda a ser infinito. ¿Esto qué va a significar? Esto significa que carecemos de la información de la posición angular del vector L que nosotros estamos observando aquí en todo el eje Z que nosotros tengamos en esta situación. En este caso, a su vez, también podemos decir de que no contamos con la información alguna sobre los componentes de LX, no contamos alguna información de LX y LY del vector del momento angular. Pues aquí nosotros estamos hablando con relación al eje Z que nosotros vamos a tener acá. Y aquí esto nos lleva a tomar cimientos para poder establecer conceptos de esto. Perdón que esté tomando un poco más de tiempo, pero ya viene ya estamos por terminar el curso y si necesito unos 5 minutos más, disculpe. El valor mínimo de teta cuando L sea igual a 1, a 10 a la 2, a 10 a la 3, 10 a la 4 y por último 10 a la 9. Entonces vamos a observar cómo sucedería para encontrar el caso de teta. Y ustedes me van a ayudar ahí, por favor, así rapidito, disculpen. El teta mínimo, nosotros lo vamos a encontrar con coseno inverso de L partido la raíz cuadrada de L por L más 1. Entonces, si nosotros quisiéramos representarlo de otra manera, podríamos observar el coseno inverso de 1 más mejor representémoslo de esta manera para que sea más sencillo y directo. Entonces vamos a ir cambiando la situación acá, vamos a ir cambiando la diferente situación cuando tengamos que tenemos a L como 1, como 10 a la 2, como 10 a la 3, como 10 a la 4 y como 10 a la 9. Si me ayudan por favor con su calculadora y me indican cuáles son los resultados del ángulo, si me lo dan por favor en ¿cómo se llama? En grados sexagesimales. Por ejemplo, el primero que sería 1 partido 1 por 1 más 1 sería 2. 1 partido la raíz de 2, coseno inverso de 1 partido la raíz de 2, nos tiene que quedar 45 grados. Miremos en el caso de 10 a la 2, por favor, sería 100 partido 100 por 100 más 1, o 101 si lo quieren ver así. Solamente necesito que me vayan diciendo los datos para poder sustituirlo aquí. ¿Me escuchan? Perdón que Sí, les...
Perdón que les esté tomando un Sí, te poquito más de tiempo. escuchamos. ¿Cuánto nos quedaría a la hora de sustituir el L en 100? En 100? Me queda 5.71. ¿Cuánto? 5.71. 5.71 grados. Ah, muy bien. Y en el caso de 1000, no sé si están hablando, pero no les escucho. 1.81. 1.81. En el caso de 10 a la 4, ¿cuánto nos queda? 0.57. Ajá. Y el último, 10 a la 9. Esto nos va a quedar un número mucho más pequeño. A mí me quedó 1.81 por 10 a la menos 3. Ah, pues 10 a la 3. Entonces vamos a sustituirlo para que lo miremos así. Bueno, entonces si ustedes observan qué significa esto, que mientras L tengamos, el ángulo que tenga de separación va a ser más pequeño. Entonces, mientras L sea 10 a la 9, que tengamos las distancias acá, el ángulo de separación va a ser bastante pequeño. Y así es como nosotros podemos ir observando en el caso de los diferentes lados que nosotros vamos teniendo acá. Por ejemplo, aquí tenemos 45, acá tenemos 45. Y pues en este caso, pues aquí entre estos datos que tenemos acá, pues podríamos llegar a tener 280 grados de esta parte que tenemos aquí. De la misma manera, aquí podemos ir encontrando el ángulo para poder ir teniendo lo demás. Y eso es lo que está señalando acá, que mientras más valores tengamos aquí de L, pues aquí es donde nos va a señalar el ángulo mínimo que se pueda tener. Entonces, así es como nosotros llegamos a tener este momento angular en cuanto a los valores del ángulo mínimo que vamos teniendo acá. Disculpen el tiempo que me llevé de más.